Dicen que el éxito lo cambia todo, que cuando un hombre alcanza la cima, las dudas desaparecen y el corazón se vuelve fuerte. Pero la vida de Juan demostraba lo contrario. Desde fuera, su nueva vida parecía impecable. Trajes bien planchados, reuniones interminables, decisiones que movían cifras enormes. Sin embargo, cuando la noche caía y el ruido del mundo se apagaba, Juan se quedaba solo frente a una ventana iluminada por la ciudad, sintiendo un silencio más pesado que cualquier fracaso del pasado. Ese silencio no nació con el éxito. Venía de mucho antes, de una infancia marcada por la distancia emocional, por una madre que miraba sin ver, por palabras nunca dichas. En su vida nueva, Juan lo tenía todo, excepto a alguien que realmente lo entendiera. Y fue precisamente en ese espacio vacío donde apareció Lee Tioka. No llegó como un milagro ni como una promesa de amor. Llegó de forma sencilla, casi cotidiana, como llegan las personas importantes, sin hacer ruido. Lee Tioka no le preguntó a Juan cuántas empresas dirigía ni cuánto valía su nombre en el mercado. Le preguntó si había comido, si estaba cansado, si dormía bien. Preguntas simples, pero olvidadas en su mundo de cifras y estrategias. Al principio, Juan no entendía por qué su presencia lo inquietaba tanto. Había algo en ella que lo obligaba a bajar la guardia. Con Lee Tioka no era el CEO, no era el hombre fuerte, era solo Juan, un hombre que cargaba cansancio, dudas y una soledad que nunca había sabido nombrar. Ella observaba su nueva vida con una calma especial. No la idealizaba ni la rechazaba, la aceptaba tal como era, con sus luces y sombras. Y eso desconcertaba a Juan más que cualquier desafío empresarial, porque por primera vez alguien no esperaba nada de él, excepto sinceridad. En los pequeños gestos, un té caliente al final del día, una conversación sin prisa, un silencio compartido, Juan empezó a sentir algo distinto. No era pasión desbordada ni dependencia inmediata, era una sensación lenta, profunda, casi invisible, la de no estar solo. Así, en el inicio de su nueva vida, Lee Tioka no ocupaba un lugar definido. No era un amor, ni familia, ni refugio declarado, pero ya era algo esencial, la grieta por donde la humanidad de Juan volvía a respirar. Y quizás, sin darse cuenta, ese fue el verdadero comienzo de todo. Con el paso de los días, Juan empezó a notar que su nueva vida no giraba únicamente en torno al trabajo. Algo había cambiado de forma silenciosa, casi imperceptible. Ya no se sentía tan ansioso al amanecer ni tan vacío al anochecer. Y sin querer admitirlo, ese cambio tenía un nombre: Lee Tioka. Ella no intentaba ocupar un lugar importante en su mundo, no exigía atención, ni promesas, ni explicaciones. Simplemente estaba allí, a veces sentada frente a él, escuchando mientras Hung hablaba de contratos, fracasos o decisiones que lo desvelaban. Otras veces, caminando a su lado en silencio, observando la vida cotidiana con una mirada serena que parecía recordarle algo esencial. El mundo seguía existiendo más allá de su oficina. Lee Tioka se convirtió en un espejo, no uno que reflejara su éxito, sino uno que mostraba al hombre detrás del cargo. Frente a ella, Hung empezó a reconocer emociones que había aprendido a ignorar: el miedo a equivocarse, el cansancio acumulado, la necesidad de ser comprendido sin ser juzgado, y eso lo desarmaba. Había momentos de contraste, días en los que Hung regresaba tarde, con el rostro endurecido por discusiones y presiones. En esos instantes, Lee Tioka no preguntaba demasiado. Preparaba la mesa, dejaba la luz encendida, ofrecía un espacio seguro. Su forma de cuidar no era invasiva, sino respetuosa, y esa distancia justa hacía que Hung confiara aún más. Poco a poco, él empezó a depender de esas pequeñas rutinas sin darse cuenta.
una conversación antes de dormir, una taza de café compartida, una risa ligera que rompía la tensión del día. No eran grandes gestos, pero sostenían su equilibrio emocional. En un mundo donde todo se medía en resultados, Lee Tyo-ka le enseñaba el valor de lo simple. A veces, Hong se preguntaba por qué ella hacía todo eso sin pedir nada a cambio. Esa pregunta lo inquietaba profundamente, porque lo enfrentaba a una verdad incómoda. No todo vínculo nace del interés, y no todo afecto es una negociación. Así, Lee Tyo-ka dejó de ser solo compañía. Se transformó en el recordatorio vivo de quien Hong había sido antes de endurecerse para sobrevivir. En su nueva vida, ella no competía con el pasado ni con el futuro. Simplemente lo anclaba al presente, donde el corazón, por fin, comenzaba a sentirse escuchado. Hubo un momento en el que Hong comprendió que ya no podía separar del todo su nueva vida de Lee Tyo-ka. No ocurrió de forma repentina ni con una confesión dramática. Fue una suma de instantes pequeños, casi invisibles, los que le revelaron una verdad profunda. Ella se había convertido en su refugio. En los días difíciles, cuando los proyectos fracasaban y las decisiones pesaban como piedras, Hong no buscaba respuestas en los informes ni en las reuniones interminables. Su primer impulso era volver a casa, no a un lugar, sino a una persona. Y eso lo sorprendió más que cualquier derrota, porque Hong siempre había creído que debía sostenerse solo, que depender de alguien era una señal de debilidad. Lee Tyo-ka nunca le dijo que fuera fuerte, nunca lo empujó a levantarse cuando caía, simplemente se quedaba. Su presencia tranquila le permitía a Hong bajar los muros que había construido durante años. Frente a ella, podía guardar silencio sin sentirse incómodo, podía mostrar cansancio sin vergüenza. Esa aceptación silenciosa era más poderosa que cualquier discurso motivador. A veces, el ritmo de la vida diaria marcaba altibajos. Había días de cercanía, llenos de conversaciones largas y miradas cómplices, y otros de distancia, donde cada uno parecía atrapado en sus propios pensamientos. Pero incluso en esos momentos, Lee Tyo-ka permanecía constante. No reclamaba atención, no exigía explicaciones. Confiaba en el tiempo, en el proceso, en el vínculo que se estaba construyendo sin prisa. Hong empezó a cambiar sin darse cuenta. Escuchaba más, reaccionaba menos. Su mirada, antes siempre tensa, se volvía más suave. Y en el fondo, sabía que esa transformación no venía del éxito ni del reconocimiento, sino de sentirse acompañado de verdad. Sin embargo, esa dependencia emocional también despertaba miedo. ¿Qué pasaría si ella se iba? Si ese refugio desaparecía? Por primera vez, Hong entendió que el amor no solo da fuerza, también expone vulnerabilidades. Y aceptar esa fragilidad era el desafío más grande de su nueva vida. Así, Lee Tyo-ka dejó de ser solo un apoyo, se convirtió en el lugar donde Hong podía descansar de sí mismo. Y en ese descanso comenzó a descubrir una fortaleza distinta, la que nace cuando uno se permite ser humano. Al final, Hong entendió que la verdadera pregunta no era qué papel jugaba Lee Tyo-ka en su nueva vida, sino cómo lo hacía sin que nadie lo notara. Ella nunca reclamó un título, nunca pidió un lugar especial ni exigió promesas solemnes, y sin embargo, estaba en el centro de todo, como el eje silencioso que mantiene el equilibrio de una rueda en movimiento. En las mañanas tranquilas, cuando el vapor del café llenaba la cocina y la ciudad aún no despertaba del todo,
Hong descubría que su mente ya no corría ansiosa hacia el pasado. Pensaba en el día que tenía por delante, en las pequeñas cosas compartidas, una comida sencilla, una conversación sin prisas, un gesto cotidiano. Era ahí donde el Lee Tio-ka estaba presente, no como una sombra del pasado, sino como una luz suave que acompañaba cada paso. Hubo conflictos, por supuesto. Ninguna historia real está hecha solo de calma. A veces, el peso de lo vivido regresaba con fuerza, los errores, las culpas, las decisiones que aún dolían. En esos momentos, Hong esperaba reproches o silencios duros, pero Lee Tio-ka respondía de otra manera. Escuchaba, hacía preguntas simples, dejaba espacio para que él encontrara sus propias respuestas. No lo salvaba, lo ayudaba a salvarse a sí mismo. Poco a poco, Hong comprendió que ella no era un puente para huir del pasado, ni una excusa para empezar de nuevo. Era un espejo honesto. A su lado, no podía fingir ni esconderse. Y esa verdad, aunque incómoda al principio, lo liberó. Porque vivir sin máscaras también es una forma de valentía. En la vida diaria, esa relación se manifestaba de formas sencillas, en la manera en que Hong tomaba decisiones pensando en el bienestar compartido, en cómo su ambición ya no era solitaria, sino acompañada de responsabilidad y cuidado. Lee Tio-ka no dirigía su camino, pero caminaba a su lado, marcando un ritmo más humano. Así, la verdadera función de Lee Tio-ka en la nueva vida de Hong quedó clara sin necesidad de palabras grandilocuentes. Ella fue el punto de equilibrio entre lo que él fue y lo que estaba aprendiendo a ser. No la respuesta final, sino la pregunta correcta. No el destino, sino la compañía que dio sentido al viaje. La historia de Ung y Lee Tio-ka nos enseña que en la vida no todas las personas importantes llegan para dirigirnos o salvarnos. Algunas llegan simplemente para acompañarnos, y eso, muchas veces, es lo más valioso. Lee Tio-ka no cambió el destino de Ung con grandes decisiones, sino con su presencia constante, paciente y sincera. El verdadero crecimiento de Ung comenzó cuando dejó de huir de su pasado y aceptó su fragilidad. Al apoyarse en Lee Tio-ka, aprendió que confiar no significa perder fuerza, sino ganar equilibrio. El amor auténtico no exige, no compite y no se impone. Se construye en los pequeños gestos cotidianos, en el silencio compartido y en la comprensión mutua. La lección más profunda es que el éxito real no se mide por el poder, el dinero o el reconocimiento, sino por la capacidad de vivir en paz con uno mismo y con quienes nos rodean. Cuando encontramos a alguien que nos permite ser tal como somos, sin máscaras ni miedo, ese vínculo se convierte en un hogar. Y desde ese hogar interior, cualquier camino puede recorrerse con mayor valentía.